agradecerle. Gracias a Larixa, gracias a, a Kirby, que se levanta temprano, gracias a Nicole, a todos los que nos ayudan también en la parte de presentación, como tú, Luis, y Elder, y muchas personas más que cooperan con nosotros. Queremos agradecerle su trabajo y su esfuerzo. Pues hemos estado hablando de volver a Betel, y se ha hablado bastante, se ha tocado desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista físico, del lugar físico, desde el punto de vista espiritual. Betel, también una condición del alma. Hemos hablado de diferentes enfoques. Entonces, hoy yo quiero seguir enfocando un poquito a Betel desde diferentes aspectos, especialmente el aspecto de nosotros tener en nuestra vida un lugar, la capacidad de separar tiempo y lugar para estar con Dios. Vuelvo a Betel. Hemos dicho que Betel significa, pues, un lugar específico, un lugar consagrado, donde Dios se nos manifestó a nosotros o se nos manifiesta a nosotros, o de repente un lugar que Dios escoge o que nosotros escogemos para un encuentro con Dios. Como en el caso de Jacob, él escogió dormir allí y puso su piedra allí en ese lugar como cabecera, para proteger su cabeza de la fiera, y durmió en aquel lugar. Él escogió el lugar, aunque Dios lo guió allí. Sabemos que todo sucede por guianza del Espíritu Santo, por guianza de Dios. Y en aquel lugar Dios escogió manifestarse. Jacob no estaba orando allí, Jacob estaba durmiendo, pero Dios se manifestó. Y él tuvo una experiencia con Dios en aquel lugar cuando tuvo aquella gran visión donde ángeles subían y bajaban, y la voz de Dios habló a su corazón y le reiteró los pactos que habían con Abraham, con Isaac. Ahora se los reiteró a él como patriarca de esa familia, y como el hombre que Dios usaría para levantar la nación, porque sus hijos fueron los que literalmente de ellos salió la nación de Israel, aunque la promesa se le dio a Abraham, pero ahora en su nieto se cumple la promesa. Muy importante. Entonces Dios escogió ese lugar, o no, hay muchas veces son lugares que nosotros escogemos, pero si escogemos un lugar debemos santificarlo para nuestro encuentro diario con Dios. No debe ser un lugar común, un lugar abandonado, un lugar descuidado o algo que de repente vamos ahí. No, debe ser un lugar escogido, separado, para un encuentro con Dios. Lo apartamos. Cuando decimos que santificamos un lugar, estamos hablando de algo que está apartado, separado de su uso común, de su uso diario, para dedicarlo solamente a un encuentro permanente con Dios en oración profunda. Y esto es importante. Tenemos que separar lugares para que Dios pueda recibir algo. Tenemos que consagrarlo, tenemos que separarlo y apartarlo de todo otro uso que anteriormente le dimos, y decirle: esto te pertenece, aquí nos vamos a encontrar, este es nuestro lugar de reunión. Eso es muy importante. Y hacer como hizo Jacob, hay que también ungir ese lugar. Como Jacob ungió la piedra, tenemos que ungir los lugares que separamos para un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque la unción con aceite literalmente está declarando separación. También está declarando sanidad de cualquier situación pasada en ese lugar, sanidad completa, para que venga la presencia de Dios. El aceite es un tipo del Espíritu Santo, y cuando ungimos un lugar, el Espíritu Santo está tomando posesión de ese lugar para que tengamos allí un encuentro con Dios y se pueda romper toda distracción, todo poder del enemigo, demonios, situaciones adversas, cosas pasadas, se rompan, para que podamos liberar ese lugar para tener un encuentro significativo con el Señor. Segundo, Betel significa una experiencia o un estado que una vez alcanzamos, un nivel y una profundidad espiritual con Dios que una vez tuvimos de comunión con Él, y que ahora necesitamos volver a ese nivel de comunión. Este 2025 Dios nos pide que hagamos de nuestros corazones altares de adoración. No solamente lugares, el lugar es importantísimo, pero también el corazón, porque podemos tener el lugar y podemos tener un lugar físico y separarlo, pero si el corazón no está circuncidado, no está separado, no es un Betel para Dios,
entonces el lugar se constituye en algo nulo que no va a producir en nosotros los efectos de acercarnos a Dios y de oír a Dios en ese lugar y tener una experiencia con Dios en ese lugar que hemos separado. Entonces es muy importante, es un lugar para permanecer en oración profunda con Dios. Si separamos un lugar, es para eso. Entonces también significa, como dije, una experiencia, un estado que alcanzamos un nivel de profundidad de comunión con Él. Dios pide que hagamos de nuestros corazones, como dije, altares de adoración, y ese será nuestro Betel espiritual, interno, donde podemos orar sin cesar. Tenemos que subir a un nivel donde el Betel signifique algo para nosotros. Cristo nos mandó a orar sin cesar. Orar sin cesar, alguien dice, es imposible, tengo que trabajar, tengo niños que atender, tengo una casa que atender, tengo responsabilidades, tantas cosas, los que están empleados, demasiadas responsabilidades, pero se puede orar sin cesar, porque el Señor nos mandó a orar sin cesar para no entrar en tentación. Significa que todo lo que hagamos debemos presentarlo a Dios. Todo lo que hagamos en el día, si vamos manejando, presento este carro a Dios, presento mi tiempo que manejo a Dios, presento mi vida a Dios. Si estoy dando clases, presento mi clase a Dios. Si estoy con mis estudiantes, presento a mis estudiantes a Dios. Si estoy comprando, presento la compra que hago a Dios. Todo lo que hago, debemos aprender la disciplina de orar sin cesar, que se constituye en un Betel espiritual dentro del corazón, cuando nosotros aprendemos a tener comunión con Dios en todo tiempo, no solamente cuando doblamos la rodilla, que es muy importante, cuando nos postramos, cuando ponemos el rostro en tierra, en humillación, todo eso es importante, cuando levanto mis manos delante del Señor en rendimiento, todo eso es importante, pero necesitamos también aprender a hacerlo dentro de nuestro corazón. También hemos dicho que Dios escoge o santifica lugares físicos, y esto es lo que estamos hablando acerca de encontrar un lugar, lugares físicos como lo hizo con Sinaí, donde Moisés tuvo sus grandes encuentros con Dios. Allí 40 días de ayuno y oración, y Dios le dio las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, y bajó con las tablas de la ley la base de todo el sistema religioso, jurídico, civil de la nación de Israel y hoy del mundo libre, porque nosotros también nos guiamos por ese sistema en los países libres. Entonces es muy importante, allí estuvo su experiencia, allí tuvo que volver después que rompió las tablas porque se enojó, se indignó por la condición de pecado del pueblo. Él venía con las tablas y el pueblo estaba desenfrenado, rompió las tablas, pero tuvo que volver a subir para recibir las tablas allí en Sinaí. Horeb, a quien se le llama el monte de Dios, donde hubieron grandes experiencias, donde Elías llegó a Horeb después de caminar 40 días y 40 noches fortalecido por una comida que le dio un ángel. Llegó a Horeb, que se le llama el monte de Dios, que es muy parecido y cercano al monte Sinaí. Muy importante. Hemos estado ahí en Sinaí, en Egipto. Hemos ido ahí para una experiencia con Dios. Es un lugar maravilloso. Pero también en un monte que para Dios es especial, es el monte de Sión. La Biblia dice que Dios ama las puertas de Sión como un lugar preferencial. Muy importante porque es la ciudad escogida o el monte escogido dentro de la ciudad para ser la ciudad del gran rey y el monte del gran rey. El trono de Cristo estará sobre Sión. Ahora que Cristo regrese, y creemos que regresa pronto, amén, regresa pronto, y ahora que el Señor regrese, pondrá su trono sobre Sión, sobre el monte de Sión. Es el monte del reino de Cristo, donde reinará sobre todas las naciones de la tierra. Por eso dice, ama Jehová las puertas de Sión como cosa preferencial, dijo el salmista David. Es el lugar donde el Señor reinará en su próxima venida. Ahora, ¿qué del monte de los olivos? Si quiero concentrarme en esto, ¿qué del monte de los olivos? Donde Jesús tuvo su parucía, donde Jesús tendrá su maranata, donde el Señor volverá a la tierra y pondrá los pies primero sobre este monte, el monte de los olivos. Dice la escritura que el monte se partirá en dos por la unción, por la presencia de Cristo que trae allí a la tierra. Y es importante porque el monte de los olivos es un lugar significativo, es un lugar que para Cristo fue muy significativo, fue su Betel mientras estuvo en la tierra, fue el Betel de Cristo. Es una experiencia extraordinaria que tenía Jesús en ese monte constantemente con sus discípulos en intercesión y en oración.
ocasión, el monte de los olivos o Getsemaní se le llama el monte de los olivos porque allí hay olivos mileniales, que hasta el día de hoy esos olivos están allí y se dice que presenciaron la agonía del Señor, porque son olivos que tienen más de 2000 años y están allí todavía en pie como testigo de la experiencia que Jesús tuvo allí. Entonces, Getsemaní significa una prensa de aceite. Es lo que se usa para prensar el fruto del olivo, que es la aceituna, con lo que se hace el aceite con el cual se unge, se usa para asuntos religiosos, para ungir personas, para ungir personas enfermas, para sanarlos, etcétera, pero también para alumbrar las lámparas. El aceite se usaba para alumbrar las casas, alumbrar los lugares. No había luz eléctrica. El aceite era el líquido precioso para ese uso. También se usaba medicinalmente para cualquier asunto médico. El aceite era un producto demasiado importante, parte de la dieta también, importante parte de la dieta del pueblo de Dios, el aceite de olivo y de oliva. Entonces, muy importante estas cosas. Jesús escogió este lugar y lo separó para tener experiencias con Dios allí. Este fue su Betel. En el capítulo 14 de Marcos, verso 32 en adelante, nos narra la agonía espiritual que Jesús padeció allí, en este monte de los olivos. Jesús allí padeció en el espíritu libró la batalla para ir al Calvario. La redención de la humanidad, en cierto sentido, no se libró en el Calvario, se libró en Getsemaní, porque allí fue donde Jesús decidió hacer la voluntad del Padre, donde él dijo: Padre, si es posible, pase esta copa, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y allí él hizo decisión de subir al Calvario, de que estaría firme en la voluntad del Padre. Allí fue ministrado por ángeles para que tuviera el valor, la fuerza, amén, espiritual para enfrentar los horrores del martirio en el Calvario. Pero allí en este monte, en el monte de la prensa de aceite, en el lugar donde Dios se manifestaba, allí en este lugar bajaron ángeles para confortar al Señor. Muy importante. Este es un lugar demasiado importante. Jesús volvía constantemente a este lugar, viajaba por toda Palestina, pero volvía al lugar de la prensa de aceite, al monte de los olivos, para tener un encuentro con Dios. Recuerdo que en ese lugar tuvimos una experiencia extraordinaria. Nosotros, en un grupo que fuimos a Israel, íbamos guiando una excursión a Israel, porque acostumbrábamos a hacer eso constantemente, año tras año, y en uno de esos viajes tuvimos una experiencia demasiado grande para ser olvidada, sobrenatural. Y fue un día que entramos al Monte de los Olivos y de repente el Espíritu Santo nos sorprendió allí. Cuando pusimos los pies en ese lugar e intentamos hablar de lo que pasó en ese lugar, cayó la presencia del Espíritu Santo. La gente cayó a tierra, comenzamos a llorar, comenzamos a quebrantarnos y teníamos allí solamente media hora para estar en ese lugar, porque teníamos un tour que hacer en el día, pero aquello se acabó, porque allí la gente se quebrantó, la gente lloró, nos quedamos allí por horas, no podíamos despegarnos de la presencia de Dios. Era como que Dios estaba en ese lugar, el Dios físico, en presencia, estaba en ese lugar. Tuvimos una experiencia tan maravillosa que fuimos transformados allí en el Monte de los Olivos, y el resto del viaje fue solo una meditación de lo que nos pasó en ese lugar. Qué interesante cuando Dios deja lugares que han sido ungidos por su presencia, lugares específicos escogidos por Dios para encontrarse con nosotros. Esto es muy importante, muy importante. Jesús iba allí constantemente, llegó allí a Getsemaní en su última noche, pero ese día había ido donde Simón el fariseo, y allí una mujer lo había ungido sus pies y había ungido al Señor para su última hora, para su experiencia del martirio. Interesante que la mujer fue con aceite, con un ungüento de gran precio, y ungió al Señor. Después de eso salió el Señor a lo que llamamos el aposento alto, y en el aposento alto el Señor tiene la experiencia allí donde
despide a Judas del grupo de los discípulos y de allí instruye a los discípulos a ir al lugar de oración, que era Getsemaní, donde sería arrestado, donde aquel día sería entregado en manos de pecadores. Y allí el Señor agoniza en Getsemaní. Había sido ungido ya por la mujer, allí en la prensa de aceite, tiene su experiencia con Dios, experiencia con los ángeles, y de allí es arrestado el Señor y llevado al Calvario o a su martirio. Este lugar era el Betel de Dios, donde Cristo volvía constantemente. En Betel, Jacob sacó su aceite. Lo único que tenía como posesión, Jacob lo sacó para ungir la piedra cuando se le manifestó el Señor en aquel lugar. Aquí la relación de ambos lugares, nuestra experiencia en Getsemaní, con esa unción poderosa, la experiencia de Jesús allí en Getsemaní, con ángeles que descendían y bajaban y donde tenía comunión con el Padre constantemente, la experiencia de Jacob también en su Betel con el aceite, cuando sacó aceite para ungir la piedra. Todo esto es muy importante, está conectado, es parte del plan de Dios. Ahora déjeme decirle algo para terminar. Estos pasajes surgieron, en ellos surgieron la importancia de tener un lugar de encuentro, un lugar congregacional, un lugar como la iglesia donde vamos a tener un encuentro con Dios como congregación, pero también un lugar de encuentro privado y personal. Y para esto quiero decirle, darle cuatro consejos. Tome un lugar personal y haz un pacto con Dios allí, ungiendo aquel lugar con aceite y declarando aquel lugar dedicado o consagrado para Dios. No lo uses para nada, límpialo de todo lo que hay allí y conságralo para Dios. En segundo lugar, no lo comprometas con nada ni nadie. Si te fuera factible, ora allí siempre, especialmente si tienes como Daniel la facultad 3 veces al día, si no, una vez al día, como Dios te permita, pero conságralo para Dios. En tercer lugar, en todo asunto importante en tu vida, no lo consultes con nadie antes de consultarlo con Dios en aquel lugar. Llévalo en oración. Si quieres escribirlo, escríbelo y ponlo allí, en una mesita, en la Biblia abierta, lo que quieras, delante de Dios, y presenta tus causas delante de Dios en aquel lugar que queremos dedicarlo a Dios, nuestro Betel o nuestro Getsemaní para Dios. Y en cuarto lugar, manténlo limpio e impecable, fuera del alcance de los niños. Si no tienes un espacio, un closet o usa una esquina, puede ser, cualquier cosa puede servirte siempre y cuando que lo limpie, lo ponga bonito y lo consagre. Si no, pues sal al patio, puede haber un árbol, lo que el Señor te indique, pero conságralo y úngelo. No vayas a caer en idolatría también, porque el lugar no es el que hace el que hace la diferencia, la hace Dios, el Dios del lugar. Recuerda que estás adorando a Dios y no a un lugar, para que no vayas a caer en algún tipo de idolatría. Tienes que consagrar ese lugar, entregarlo y hacer un compromiso que te sirve a ti, que te recuerda diariamente que tienes una cita con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que este año daremos un giro a nuestra vida espiritual y que daremos un giro a nuestra vida religiosa y que llegaremos a una vida de consagración verdadera, que volveremos a Betel, al lugar donde ungimos la piedra. Amén. Amén. Gracias, apóstol. Maravillosa intervención, cápsula maravillosa y poderosa con esos detalles que necesitamos entender para comprender verdaderamente qué es volver a Betel. Y agradecemos las palabras que nos ha transmitido en esta mañana. Quiero no pasar por alto a aquellas hermanos y países que se están conectando fielmente desde Colombia, desde हम्म Ecuador, desde Panamá, están conectándose म्हणजे बोलून desde नाही आम्ही muchos बोलतो lugares en el cual estamos teniendo audiencia fiel, desde Nicaragua, Honduras, Cuba, ¿verdad? Hermanos fielmente de Cuba, desde Puerto मग Rico, फ्रेंड से तो desde चाहते el साहब नहीं pastor Gumercino, desde Uruguay. Primera vez que se conecta Wow. el pastor Gumercino de Uruguay, desde Selendín, Cajamarca, Perú, a Mabel David desde Brasil. Damos gracias a Gloria a Dios, Dios. Dios, damos gloria a Dios. También la hermana Gloria Pina da gracias a Dios porque ella dice, nos menciona en el chat, desde que antes de entrar al maná, ella tenía una taticardia, pero una vez que entró, se le ha pasado esa taticardia. Damos gloria a Dios por lo que está haciendo el Señor a través de este programa, de esta transmisión que Dios ha diseñado. Voy a leer las peticiones que están puestas en el chat. Sé que no voy a
mencionar todas, pero Dios tiene el control de todo. Y la primera persona que está pidiendo oración, nuestro hermano Tony y Febe pide oración por sanidad. También Daniela Rodríguez pide empleo. Ella es una madre de 4 niños. Pastor Fernando Yola pide oración por una niña de 9 años que necesita un trasplante de hígado y los médicos dicen que solamente tiene 15 días. Ella se llama Samara. También Nancy Vital Trejo está pasando por momentos difíciles en su matrimonio, pide por oración por paz y Gracias a Dios por tranquilidad. esa palabra Lurleni, poderosa que el pido a los pastor hermanos en que esta tienen mañana. el Bendiciones. micrófono, por favor, lo coloquen en silencio. Los hermanos que tienen el micrófono abierto, lo coloquen en silencio. Muchas gracias. Lurleni Pereira pide oración por Joana Medina, que está hospitalizada y presenta mucho dolor de cabeza. También Aida Mercedes por neumonía, sanidad. También piden oración por Sandra Mantilla de Burga, que está tiene un derrame cerebral y ella está en Perú. También nuestro hermano Alex Morales, el esposo de nuestra hermana Jennifer Tamayo, él será intervenido en una cirugía hoy día. También piden oración por Freslimar Medina en Venezuela. Así es que, por favor, estamos aquí para ustedes, pero el Señor tiene más cuidado. Así que, apóstol, estas son las personas que han pedido oración y pedimos que el Señor sea utilizándolo para la gloria y honra de su nombre. Gloria sea Dios, gloria sea Dios. Sí, antes de orar por estos hermanos, quiero decir que ayer oramos por el pastor Richard Palacio, que tenía un ojo comprometido, según los médicos, 80 o 90% comprometido, porque le cayó una pega y un solvente dentro del ojo, explotó algo y lo bañó con ese solvente. Y supuestamente iba a tener problemas. Oramos por él en el Maná. Declaramos palabra. Me llamó en la tarde diciéndome que fuera especialista y que el especialista le dijo que su ojo había progresado demasiado y que ya el diagnóstico que habían dado ya no era válido, que él se va a recuperar completamente de su ojo. Así que damos gloria a Dios, damos honra a Dios, porque Dios contesta nuestras oraciones. Y es importante estos testimonios. Recuerdo que cuando yo era niño parecía una bronquitis crónica, y fue con una campaña del evangelista Gigi Ávila, que mi mamá me llevó por la fe, que oraron por mí y quedé sano completamente hasta el día de hoy. Mi mamá misma tenía tumores en la matriz. Una vez, un poco de tumores, los médicos la vivían chequeando, tomando radiografías de los tumores, y le iban a operar para sacarle todos los tumores. Pero antes de operarla, Dios me permitió llegar a Puerto Rico para verla, y una reunión en su iglesia. Allí oramos por ella, le pusimos las manos, cayó bajo el poder de Dios, y cuando se levantó estaba totalmente sana. Cuando fue a los médicos dijeron, no entendemos qué pasó, pero todos los tumores han desaparecido. Aquí están las radiografías con todos los tumores anteriormente, todas las radiografías que hicimos y las de hoy. Entonces no entendemos, no encontramos el tumor. Mi mamá le dijo, no, mi hijo vino, oró por mí y Dios me operó, Dios me sacó los tumores. Así que el mismo Dios que hace milagros y ha hecho milagros por nosotros, lo hace por ti también. Él te ama. Vamos a orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, tu poder sanador sobre Samara, esta niña que necesita un hígado. En el nombre de Jesús, hablo, Señor, a su hígado para que se reconstruya ahora mismo por el poder sanador del Señor. Declaro, Señor, tu poder creativo, un milagro creativo en la vida de esta niña. Crea, oh Dios, un nuevo hígado en ella por la palabra del Señor, y crea todo órgano que esté afectado por consiguiente por la palabra del Señor. Y declaramos que oiremos el testimonio, que esos 14 días que dice que tiene de vida serán 14 días de testimonio para la gloria y la honra de nuestro Dios. Padre, oro por aquella gente que está hospitalizada, los que tienen neumonía, los que están enfermos de cualquier cosa. En el nombre de Jesús, yo declaro el poder de Cristo sobre ti ahora. Declaro la unción de Jesucristo sobre tu vida, y declaro el poder del Espíritu Santo que ungió la piedra, el poder del aceite de Cristo cayendo sobre ti. Declaro que ahora está siendo ungido, pero no con aceite humano, con el aceite del cielo, con el
Espíritu Santo de Dios, con el verdadero. Y ahora tu cuerpo es limpio de toda enfermedad, es limpio de toda opresión. Por la palabra del Señor, recibe limpieza desde la cabeza hasta la planta de tus pies. Se vaya toda dolencia, se le haya todo aquello que te afecta en el nombre de Jesús. Oro ahora mismo por Alex, Señor, y declaro a Alex Morales, Señor, esposo de Jennifer, lo declaro sano en el nombre de Jesús. Alex, recibe ahora del cielo tu sanidad. Declaro que esa etnia y que todo lo que esté afectado en tus órganos e inflamado, en el nombre de Jesús, queda sano por la palabra del Señor. Oramos por un milagro de sanidad verdadero. Oramos por un milagro, Señor. Cuando vaya operación, Señor, digan que ya no hay que operar porque desapareció todo y él esté totalmente sanado. Dale fe para creer esto, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Señor, gracias, gracias, porque él estará confiado allí y tú le darás la victoria. Oramos, Padre, porque esto se cumpla conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.